Estamos viendo el artículo 33, parágrafo cuarto. Entonces, vamos a ver la otra pensión. Listo. Entonces, miren aquí, por favor. El parágrafo cuarto fue que ya vimos. Vamos a ver el otro parágrafo, el otro inciso del parágrafo cuarto, que nos trae otra pensión especial, que es la pensión especial por hijo inválido. Pensión especial por hijo inválido. Inválido. Entonces, los requisitos para causar esta pensión son: entonces, miren cómo inicia. La madre trabajadora. ¿Qué implicación tiene que diga la madre trabajadora? ¿Qué se podría entender? Que si no trabaja no tendría pensión. Que debe aplicarse para hombres y mujeres. ¿Dime? Pues que debería aplicarse para hombres y mujeres porque si no es discriminatorio. Exactamente, es discriminatorio. Entonces se debe entender la madre o padre trabajador. ¿Listo? Que esta madre y padre trabajador tengan un hijo que Discapacitado. Discapacitado. Inválido. Inválido. Miren que no es simplemente con una discapacidad, sino que tiene que ser un hijo inválido. ¿Qué quiere decir inválido? Que debe de estar calificado con una invalidez. ¿Cuánto? Mayor a 50%. 50% en adelante. Mayor al 50%. No, 50% hacia adelante. Igual o mayor a 50%. Exactamente. Entonces, la madre o padre trabajador que tenga un hijo inválido, pues debidamente calificada y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente. ¿Qué tipo de dependencia estará hablando aquí la norma? ¿Económica? Exactamente. Dependiente. Miren que aquí la dependencia no es afectiva ni familiar, sino debe ser económicamente. Si se cumplen estos tres requisitos, ¿a qué edad se va a pensionar? A cualquier edad. A cualquier edad. A cualquier edad. ¿Con cuántas semanas? 6 semanas como mínimo. 6 semanas. El mínimo. Mínimo ¿Cuántas semanas? 1300. 1300 semanas hoy. 1300 semanas. 1300 semanas. Esos son los requisitos para causarlo. ¿Cuál sería la tasa de reemplazo? ¿Cómo se encuentra la tasa de reemplazo de las pensiones de ley 100? Pues depende del año, ¿no, profe? Muy bien, depende del año. Si fue hasta el año 2003, el 65% pues, con las 1000 semanas hasta llegar al 85%. Del 65% hasta el 85%. En el año 2004, pues se tiene que aplicar lo mismo, pero pues también la forma. exactamente. Y a partir del año 2005, La
fórmula Sí, solo también. con la fórmula. Y 1.5, ¿no? Exactamente, muy bien. Más 1.5% por cada 50 semanas. Dime. Listo. ¿Y cuál será la base para liquidar? Espérame, ya va. Y vele. Y ve, ese todavía no lo hemos visto. ¿Está clara esta pensión? ¿Cuál es la finalidad de esta pensión? Dime. Sí, ¿a quién iba a preguntar? Isabela. Sí, pero ¿y esa pensión se le da a los dos padres o solo a uno? No, se le puede dar a los dos padres. ¿A los dos? Ah, Sí, claro. Claro, porque es que simplemente el requisito es que sea madre o padre que... con hijo especial. No, inválido. no, Ah, madre trabajador. trabajador. Profe, pero ¿se le da completo a ambos? Sí, si ambos la piden, sí. Si ambos piden la pensión y ambos son trabajadores, sí. Porque no es, antes se entendía que era madre o padre cabeza de familia. Sí, pero pues ya la Corte entendió que la pensión simplemente dice madre y padre trabajador, el requisito es que esté trabajando, que tengan un hijo inválido. Entonces pueden acceder a la prestación. ¿Listo? O sea, una pensión para cada uno, profe, o Sí, una claro. se divide entre los dos. No, una pensión para cada uno. Una pensión para cada uno. Si la mamá ya tiene las 1.300, se pensiona. Si el papá tiene las 1.300, se pensiona. ¿Cuál es la finalidad de esta norma? ¿Cuál sería la finalidad? De que me dejen pensionar a cualquier edad. Que pueda tener tiempo para Dime, María Lucía. dedicarse a cuidar a su... Exactamente. Pues tener más tiempo Cuidar a para su hijo. dedicar. Esa es, dedicarse, o sea, dejar de trabajar para cuidar al hijo. Si la Dale, persona niña. se vuelve a reincorporar a la fuerza de... ¿Alguna recomendación? Ahorita hablamos. María Lucía. Profe, y si vuelve a trabajar y digamos sigue cotizando No, ya no y puede eso cotizar. le pues se aumenta la pensión. No, ya no puede cotizar. Una vez yo adquiera la pensión, yo ya genero la novedad de retiro. Ya no puedo volver a vincularme a Seguridad Social en pensiones. Simplemente me la dejan de pagar, recibo el sueldo. Una vez deje de recibir el sueldo, me vuelven a pagar la pensión. Vale, gracias. Listo. Bueno, esta es una pensión. Hay otra pensión que es la pensión especial. ¿Sí? Profe, qué pena, pero la madre o padre trabajador puede seguir trabajando, ¿cierto? No. O sea, tiene que dejar de cotizar Y de trabajar. y de Deja trabajar. de cotizar y de trabajar. Las dos. Porque la finalidad es que vaya y cuide al hijo. Y tú no puedes cuidar al hijo pues si estás trabajando. ¿Listo? Bueno, la otra pensión es la pensión especial de alto riesgo. Estas pensiones se encuentran en el Decreto Ley 2090 del año 2003. ¿Tienen? La anterior, la de pensión especial por hijo inválido, de si lo que recibe es el máximo, o sea, el 80% o recibe el mínimo. No, normal, como se le queda la pensión. A más semanas, más alto el monto. Lo único que cambia de esta pensión es la edad, que es a cualquier edad. Pero el resto todo se le queda normal como la ley 100. Como la ley 100 con la ley 797. Marlon. Marlon. Disculpe, se me levantó la mano. Listo, tranquilo. Bueno, entonces vamos a ver ahora las pensiones de alto riesgo. Estas pensiones de alto riesgo tienen una característica y es que disminuye la expectativa de vida
del trabajador. ¿Qué quiere decir que disminuya la expectativa de vida? Que están más cerca a morirse. Exactamente, que son más propensos a morirse. Y si nosotros habláramos de alto riesgo frente al subsistema de riesgos laborales, ¿cuál sería la diferencia? Sería más probabilidad de accidentarse o enfermar. Exactamente. Entonces, las actividades de alto riesgo del subsistema de riesgos laborales es que son más propensos a sufrir un accidente o una enfermedad. En cambio, aquí, estas actividades de pensión de alto riesgo sí disminuyen la expectativa de vida, es decir, que el trabajador tiene mayor probabilidad de morirse. Por eso, tienen un trámite diferencial. Entonces, lo primero, están reguladas en el Decreto Ley 2090 del 2003. Lo segundo es que son taxativas, solamente las que están aquí. Entonces, trabajo en socavones, altas temperaturas, radiaciones ionizantes, sustancias cancerígenas, controladores y radiooperadores de tránsito aéreo, los bomberos. Miren que aquí están los bomberos, pero ¿quiénes? Los que actúen en especificaciones en operaciones de extinción de incendios. Exactamente, solamente los que apagan incendios. Y miren los del INPEC. También es una actividad de alto riesgo, pero recuerden que si se vincularon como hasta el 27 de julio del año 2003, no son un régimen especial, sino son un régimen ¿qué? Exceptuado. ¿Exceptuado? Exceptuado. Son un régimen exceptuado. ¿Listo? Entonces solamente son estas actividades. ¿Listo? Entonces son solamente estas actividades. Listo. Miren que aquí los requisitos para acceder a la pensión son estos. Una edad de 55 años para hombres y mujeres. ¿Con cuántas semanas? $1,300. 1.300 semanas. $1,300. Hasta ahí, ¿qué es lo único que nos cambia? La edad. La edad. Sin embargo, tengan en cuenta lo siguiente frente a las 1.300. Miren lo que dice. ¿Qué va a entender esto? Que 700 de esas semanas deben ser de alto riesgo. Exactamente. Entonces miren que estas 1.300 semanas, 700 deben ser en alto riesgo. Mínimo. Y 600 pueden ser normales. ¿Qué quiere decir normales? En cualquier otro trabajo. En cualquier otro trabajo, cualquier otra actividad, no necesariamente tiene que ser de alto riesgo. ¿Listo? Entonces, de estas 1.300 mínimo deben ser 700 en alto riesgo. Pero miren que para la edad también hay un tratamiento diferente. Además de que se pensiona en una edad diferente, miren lo que dice la norma. ¿Cómo se entendería? Que por cada 60 semanas cotizadas pues de alto riesgo se reduce en un año la edad de pensión. Pero ¿cómo lo aplicaríamos? Regálenme un segundo.
escuchan? ¿Cómo aplicaríamos eso a las 60 semanas? Pues yo diría que cuando se cumpla las 1300 semanas, se pensiona a los 55, cuando cumpla las 1360 a los 54, las 1420 a los 53, y ¿Escuchas muy así duro por la cada clase? 60 semanas adicionales a las mínimas se le disminuiría un año de edad Muy, mínima para pensionarse. muy bien, pero falta algo, Luna. Falta algo. Está bien lo que dices. Que solo llegaría hasta los 50. ¿Yo? Una persona. La que callar las dos. Que debe tener 50 años, al menos. No, Que son cada 60, o sea, cada esas 60 semanas extra tienen que ser pues de alto riesgo también. exactamente. Eso fue lo que le faltó a mí. Esas 60 semanas deben ser en alto riesgo. Entonces, miren aquí. Entonces, miren, nosotros tenemos 1300, ¿cierto? De las cuales son 700 de alto riesgo y normales 600, ¿cierto? Eso implica que la persona se va a pensionar ¿a qué edad? A los 55. 55. A los 55 años. Entonces, miren, si la persona tiene 1360, ¿cuántas deben ser en alto riesgo? 760. 760 y 600 normales. ¿A qué edad se pensionan? 54. 54. A los 54. Si la persona tiene 1420, ¿cuántas deben ser en alto riesgo? 820. 820. Y 600 normales se pensiona a los 53. A los 53. Si la persona tiene 1480, espérame un segundo, por favor. Ya me vuelvo a conectar.
Listo. Qué pena con ustedes. Entonces, estábamos viendo cómo cómo opera la disminución de la edad. Entonces, por 1480, con 880 semanas de alto riesgo, la persona se pensiona a los 52. Con 1540 semanas, con 940 semanas de alto riesgo, se pensiona a los 51. Y por 1600 semanas, con 1000 semanas de alto riesgo, se pensionan a los 50 años. ¿Listo? Entonces deben tener en cuenta eso. El cambio es en la edad. Hay un cambio diferencial a los 55 años, pero adicionalmente ese cambio va disminuyendo a tal punto que la persona se puede pensionar a los 50 años, desde que tenga 1600 semanas cotizadas. ¿Está claro hasta ahí? Ahora. O sea, llegas a 50, no puede ser más. Hasta 50, menos de ahí no hay edad. O sea, no más edad, sino no menos edad. Lo mínimo son 50 años para hombres y mujeres. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Bueno. Ahora, ¿cómo saben ustedes que estas semanas son de alto riesgo? Pues primero, porque la persona debe estar ejecutando una actividad pues catalogada o denominada como de alto riesgo, y segundo, porque hay una cotización adicional. Ya, entonces les estaba diciendo que hay una cotización adicional. Esa cotización adicional es de 10 puntos, entonces les voy a explicar aquí. ¿Cuánto es la cotización a pensión? 16%. 16%, exactamente. Ese 16% se divide así. El empleador aporta ¿cuánto? El 12%. 12%. ¿Y el trabajador aporta cuánto? 4%. 4%. ¿Listo? Cuando son cotizaciones de alto riesgo, el empleador aporta un 10% más. Es decir, ¿cuánto aportaría el empleador? 22%. 22%. Y el trabajador aportaría 4%. ¿Listo? Esa es la pensión especial de alto riesgo. La tasa de reemplazo. ¿Cuál sería la tasa de reemplazo? ¿Cuál sería la tasa de reemplazo de esta pensión? Pues también depende del año. Lo mismo, depende del año. Si es del año 2003, 65.50, si es del año 2004, R 65.50, y si es del año 2005 hasta acá, con el 1.5. ¿Y la base para liquidar? El IBL. El IBL. La base para liquidar sería el IBL. ¿Está clara esta pensión? ¿Preguntas hasta aquí? Porque los demás no tienen metas. No veo a Ángela, Isabela, María José. No veo a Ned, a Jason, a Natalia, a Miguel. Profe, yo tenía una pregunta en cuanto a las semanas. Dime. Las semanas, igual que en la anterior que se contaban, creo que es cada 50. En este caso, si no se dan las 60 semanas, ¿esas no se cuentan también igual? No, exactamente. Si aquí no hay si aquí no se cumple el requisito de las 50 semanas, no se va
a disminuir la edad. Tiene que ser 60 sí o sí. Tiene 59 semanas. Pues qué pecado, pero pues no. No se va a pensionar con una edad inferior. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Vamos a ver nuestra última pensión especial, que es la del artículo 133 de la ley 100. La pensión sanción. La pensión sanción. La ley 100, el artículo 133, modificó el Código Sustantivo del Trabajo, el 267, y creó una pensión denominada pensión sanción. Perdón, profe, ¿qué artículo? 133. Gracias. Artículo 133. Pensión sanción. ¿Cuál es el primer requisito para que proceda esta pensión? Que el trabajador no esté afiliado al Sistema General de Pensión. ¿Qué implica no estar afiliado? Que el empleador no está pagando. ¿Será que es eso? Que el empleador no lo afilió. Exactamente. Miren que aquí, si bien es cierto, la norma es clara, ustedes deben tener clara esa diferencia, porque la pensión sanción solo se aplica cuando el empleador no realizó el acto de afiliación al trabajador al sistema de pensiones. Es decir, el sistema de pensiones nunca conoció que ese trabajador existía. Esa es la razón de ser. Porque si yo lo afilié y no estoy pagando, ¿puede mi trabajador recibir pensión sanción? No. No. Ahí no habría pensión sanción. El requisito es no afiliación a pensiones. O sea, si está afiliado, pero el empleador no ha cotizado, ¿sí tiene igual derecho a pensión sanción? No. Ahí lo que el empleador está en qué. ¿En mora? Si el empleador afilió y no paga, ¿está en qué? Mora. En mora. Entonces, ¿qué tendrá que hacer el empleador? Pagar. Pagar. ¿Qué? Pagar. Ponerse al día. O sea que esa pensión aplica cuando no el empleador no ha afiliado al trabajador y cuando no ha pagado la... No. Eso es enredado. Nuevamente aplica cuando no lo afilió. Obviamente, si no lo afilió, no está pagando. ¿Sí me entiendes? O sea, si yo no lo afilio es porque no le voy a pagar. Si no Pero lo afilio, Ian, es que tú nombraste un caso de un trabajador que igual el empleador lo afilió, pero no está, o sea, digamos empezó a pagar y ya luego dejó de cotizar. eso es mora. Ahí aún así aplica pensión sanción, ¿no? Porque eso es mora. Ya, eso era lo que preguntaba, o sea, si a pesar de estar afiliado, no estaba cotizando. Ahí No sí hay- recibe. No, pon atención. No. Tranquilo. Mira, yo tengo mi trabajador, ¿sí? Yo tengo mi trabajadora aquí en la casa. Y yo a ella la afilio a Seguridad Social en pensiones. Yo le hago el acto de afiliación. Pero no le pago las cotizaciones, no hago el aporte. Ahí no hay pensión sanción. Ahí lo que hay es mora en el pago. Yo qué tengo que hacer como empleado, tengo que ponerme al día y pagar esas cotizaciones con intereses, ¿sí? Eso es una cosa. La otra cosa es que yo tenga a mi trabajadora y nunca la afilié, yo no la afilié, nunca estuvo en el sistema de pensiones. Ahí ella sí puede acceder a la pensión sanción. Si es que son dos cosas diferentes, pensión sanción es cuando no hay afiliación. La otra, si yo la afilié y no le pagué, ahí estoy en mora. ¿Okay? ¿Cuál es mi deber? Ponerme al día, pagar, pero pagar con intereses. Es eso. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta ahí? O sea, pensión sanción es cuando no se ha afiliado. Exactamente. Ya. Cuando no hay afiliación. ¿Listo? Ya, profe, gracias. Listo. Angeli. Profe, ¿y si el empleador está en mora y el trabajador causa los requisitos para la pensión, o sea, la edad y las semanas, ahí el empleador tendría que pagar todo lo que debe a pensión para que él se pueda pensionar, o lo pensionan y luego le cobran? Sí, tiene que pagar. La otra opción que hay frente a la mora es la siguiente.
Colpensiones tiene una facultad que se llama la de cobro coactivo. Es decir, Colpensiones tiene la posibilidad de constituir en mora al empleador y ejecutar directamente esa mora, ¿sí? Como si fuera un juez. Entonces, si Colpensiones no realizó nunca el cobro por esos periodos en mora, yo no tengo necesidad de demandar al empleador, sino que puedo demandar directamente a Colpensiones porque hay una omisión de Colpensiones en actuar de su cobro coactivo. Entonces yo tendría dos opciones: o puedo demandar al empleador, o puedo demandar a Colpensiones, o puedo demandar a los dos para yo tener acceso a la pensión. Pero sería pensión de vejez normal, no sería pensión sanción. ¿Listo? ¿Sí está claro o no está claro? Sí, profe. Bueno, entonces el primer requisito es no afiliación a pensiones. ¿Cuál es el siguiente requisito? Haber laborado por el mismo empleador durante 10 años. Exactamente. Entonces, haber laborado mínimo por cuánto? 10 años. Por 10 años. Y el otro requisito es este. Que sin justa causa sea despedido. Exactamente, que haya un despido sin justa causa. Entonces, para que haya pensión sanción, no debe haber afiliación a pensiones. Debe haber laborado mínimo por 10 años y que esta persona haya sido despedida sin justa causa. ¿Están claros los requisitos? ¿Sí? ¿Pregunta? Profe, y en el caso de un trabajador que sí ha laborado mínimo por 10 años, pero no para el mismo empleador. No sirve. Tiene que ser para el mismo empleador. Vale. Sí, o sea, los 10 años deben ser al mismo empleador. Regálame un segundo. Regálame un segundo. Espera con ustedes que ustedes, por eso, esta es una de las razones por las cuales no me gusta la virtualidad. Regreso. Ay, ¿por qué están peleando? ¿Más bobitos? ¿Qué pasó? Papi. ¿Sí lo escuchas? Entonces le responde todo y le responde Benji. Dime, ¿qué necesitas? Listo. Entonces les estaba diciendo que Luna. Yo quería preguntar si para el despido sin justa causa también serviría de esas clases de renuncia por parte o sea, renuncia por comportamientos del empleador. Como La manera más complicada de decir despido que eso. Despido indirecto, algo así. Sí. Recuerden que la consecuencia del despido indirecto es que sea un despido sin justa causa, sí, se aplica. ¿Listo? Bueno, ahora, esta pensión depende de cuánto tiempo ha trabajado, de cuánto tiempo ha prestado el servicio. Entonces, si ha prestado el servicio, es decir, si ha laborado por
10 años, pero menos de 15 años. Entonces, si el trabajador ha laborado por 10 años, pero menos de 15, si es mujer se va a pensionar a los 55 años. Si es mujer. Si es hombre, se va a pensionar a los 60 años. Si la persona ha laborado por 15 años o más, la mujer se va a pensionar a los 50 años y el hombre se va a pensionar a los 55 años. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, dependiendo de los años en que la persona haya laborado, va a determinar la edad de pensión. Pero, ¿qué pasó con las edades? ¿Qué pasó con las edades? ¿Bien? Disminuyen. ¿Se aumentaron? Se aumentaron. ¿A partir de qué año? 2014. Del año 2014, exactamente. Entonces, a partir del año 2014, a partir del 1 de enero del año 2014, la mujer ya no se va a pensionar a los 55. ¿A qué edad se pensiona? A los 57. 57. A los 57, muy bien. El hombre ya no se pensiona a los 60, se va a pensionar ¿a qué edad? A los 62. A los 62. A los 62 años. Sin embargo, miren que cuando aquí la persona ha laborado por más de 15 años, no va a aumentar 2 años, sino va a aumentar 5. Es decir, la mujer se pensiona ¿a qué edad? A los 55. A los 55. ¿Y el hombre? A los 60. A los 60. Entonces, nuevamente le repito, si ha laborado por 10 años o más, pero menos de 15, la mujer se va a pensionar a los 55 años y el hombre a los 60. Pero a partir del 1 de enero del año 2014, la mujer se pensiona a los 57 y el hombre a los 62. Si la persona ha laborado por 15 años o más, la mujer se pensiona a los 50 años y el hombre a los 55. Pero a partir del 1 de enero del año 2014, se van a pensionar las mujeres a los 55 y los hombres a los 60. ¿Está claro o no está claro? Luna. Eso del 2014 son, se cuenta como a partir de si empezó a trabajar desde el 2014 o si No. terminó los 10 años en el 2014. Okay. No, si trabajó 10 años y cumplió los 55 años antes del año 2014, bien, se pensiona a los 55 años. Pero si los 55 años lo cumplía en el año 2015, ¿a qué edad se va a pensionar esa mujer? A los 57. A los 57. Si el hombre cumplió los 60 años por allá en el año 2013, pues se pensiona con 60 años. Pero si cumplió los 60 años en el año 2014, ¿a qué edad se pensiona? 62. A los 62. Entonces usted lo que debe mirar es si la edad establecida en la pensión se cumplió antes o después de la entrada en vigencia pues de la reforma, es decir, si se cumplió antes del año 2014 o después del año 2014. Ahí determina si se pensiona a los 57 o a los 62. Perdón, a los 55 o a los 57, a los 60, a los 50, a los 60, 62. ¿Sí está clara esta parte? Bueno, ¿cuándo se hace efectiva esta pensión? ¿Cuándo sería efectiva? Vamos a preguntar a los que tienen la cámara apagada. Sergio Camilo Rosero.
Hola, profe. ¿Cuándo será efectiva? Yo diría que una vez se cumplan los requisitos para causarla, o sea, el despido sin justa causa. No. ¿Cuándo sería efectiva, Emanuel? Cuando se causen los requisitos. No, porque es que ¿Pero cuándo? ¿En qué ante momento? quién acude la persona. María Victoria. María Victoria debe estar desayunando. Laura, Valentina. ¿Yo, profe? No, Laura Valentina Rojas. Ah, Creo que es Rojas. Sí, señor. Pues creo que cuando se cumplen los requisitos y pues Pero ¿cuándo se hace efectiva esa pensión? Cuando la persona cumple ¿qué? La edad. La edad. Cuando la persona cumple la edad. Entonces, si a la persona la despidieron y tiene 40 años, pues ¿qué tiene que hacer esa persona? Obviamente ya tiene los 10 años de trabajo y lo despidieron sin justa causa, pero tiene 40 años. ¿Qué tiene que hacer? Esperar a cumplir la edad. Exactamente, esperar a cumplir la edad. Si lo despidieron y ya tiene la edad, ¿en qué momento se hace efectiva? De una vez. De una vez. Entonces, la edad es la que determina si la persona puede o no puede acceder inmediatamente a la pensión. Entonces, si lo despiden y le falta la edad, pues, ¿qué tiene que hacer? Esperar hasta cumplir la edad y ahí sí puede reclamar la pensión. Si la despiden y ya tiene la edad, pues inmediatamente puede reclamar su pensión. ¿Sí está clara esta parte? ¿Luna? siempre y cuando haya laborado los años. ¿no? Claro, obviamente tiene que haber laborado los años para el mismo empleador y ser despedido sin justa causa. Y en el caso en que lo despidan, obviamente pues no esté afiliado y ya tenga la edad, pero no la semana. No el No, tiempo, mentiras, tenga las semanas, pero no la edad. tiene que esperar hasta cumplir la edad. Pero esperar trabajando o no pasa nada, porque No, ya no pasa cumplió con las semanas de trabajo. No pasa nada. Ah, vale. Tiene que esperar y ahí sí ya puede reclamar su pensión. Luna, ¿Y ante quién se reclama? ¿Ante Colpensiones o ya tiene que esa era la demandar? otra pregunta. ¿Quién debe reconocer esta pensión? Colpensiones debe responder por esta pensión. El El empleador, empleador, ¿no? porque es si una no sanción cotizó. para él, ¿cierto? Exactamente, por eso es que la norma se llama pensión sanción. Es una sanción para el empleador que nunca afilió al trabajador. Es una sanción. Entonces, quien debe reconocer esa pensión es el empleador. ¿Podemos obligar a Colpensiones a que la reconozcan? No, ¿Por qué? porque el empleador nunca realizó las cotizaciones. No, Porque Colpensiones ni siquiera sabe la existencia de ese trabajador. claro. Entonces, muy bien, Isabel. Claro, debes tener en cuenta, no es tanto que el empleador no hizo las cotizaciones, es que el empleador no lo afilió. Eso implica que Colpensiones nunca tuvo conocimiento de ese empleador. Es por eso que lo tiene que pagar. Por eso es que tiene que reconocer la pensión. ¿Listo? ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe. Bueno, ¿cuál sería la base para liquidar? Sí, pregunten. Pero ¿no sonaría como raro uno ir hasta donde el empleador y decirle, óigame, reconózcame la pensión? No sé, como que va y te echa de su casa, ¿no? Entonces, ¿no se podría interponer como una demanda? ¿O cómo se puede hacer ahí? ¿O cómo Claro, funciona? Luna, ¿para qué está sentada hoy, 25 de octubre del 2023 a las 9:57? En esta clase. Pues obviamente si el empleador no quiere pagar la pensión sanción, pues va y busca a Luna Marcelante. ¿Y qué hace Luna? Demanda. Demanda. ¿Qué tendría que hacer Luna en ese caso? Pues demandar.
demandas. Si el empleador no quiere pagar la pensión de sanción, pues uno demanda a través de una abogado, a través de ustedes. Entonces, si no lo quiere hacer el empleador, pues lo demandamos y que lo obligue el juez. ¿Listo? Angelina. Profe, o sea que esa acción no tiene término de prescripción, ¿cierto? Porque si cumple la edad si cumple las semanas los años a los 40, entonces tiene que esperar 10 años, ¿no prescribe? Acuerde que la seguridad social es que Imprescriptible, sí, cierto. imprescriptible. Claro, desde que tú cumplas los requisitos, no te prescribe. Ahora ten en cuenta otra cosa. Si te falta la edad, como tú dices, a los 40 años y la cumple a los 60, la pensión solamente se hace exigible a los 60 años. Entonces ahí tampoco podría haber prescripción, por ningún lado. O sea, de que la seguridad social es imprescriptible, en este caso tampoco habría prescripción de ese derecho. María Camila. Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, una persona cumplió los requisitos y causó la pensión, ¿cierto? Uh-huh. Y el empleador venía pagándole, pero fallece el empleador. Uh-huh. ¿Qué pasa ahí? Los hijos, la herencia que la persona deja. Pero siempre tiene que ser así de por vida, ¿cierto? Hasta que el trabajador o sus beneficiarios que... Bueno. Bueno. Gracias. ¿Carol? Si digamos un trabajador causa los requisitos de la edad, pero él no sabía que tenía derecho a esta pensión, sino que lo sabe después de 8 años, de igual forma sigue teniendo el derecho y la puede reclamar en cualquier momento, ¿cierto? Sí. Ahí el único problema, Carol, sería que no le pagarían los 8 años, sino que le pagarían los últimos 3. Puede reclamar la pensión, pero solo le van a pagar los últimos 3. ¿Listo? Pero sí puede reclamarla. ¿Con Felipe? Profe, yo tengo una duda. Si lo despiden a los 40 años, bueno, si sin justa causa, él trabaja y reúne los requisitos para la pensión de vejez. Uh-huh. ¿Cuál pensión me quedaría? ¿Cuál sería la mejor pensión? ¿Puedo reclamar las dos pensiones? Primero reclamo uno, después las dos. Claro, porque ¿quién paga? Mire el caso que pone Juan. Una persona trabajó durante 10 años con un empleado que nunca lo Lo afilió. Digamos que trabajó de los 20 a los 30, ¿sí? Y nunca lo afilió y lo despidieron sin justa causa. Entonces, a los 30 años dejó de trabajar con ese empleador y se vinculó con otro empleador que sí lo afilió y le hizo las cotizaciones. Y a los 62 años tiene derecho a las dos pensiones. ¿Quién le va a pagar la pensión sanción? El empleador. El empleador. ¿Y quién le pagaría la pensión de vejez? Colpensiones. Podría tener derecho a las dos pensiones, una pensión sanción y una pensión de vejez. No son incompatibles. ¿Listo? Listo, bro. Gracias. ¿Preguntas? Luna. O sea que si el trabajador muere, igual tiene que seguir respondiendo por la pensión de viviente que le quede al beneficiario. Uh-huh. Sí, señorita. Hay pensión de sobrevivientes. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, entonces también sería compatible con pensión de invalidez. También sería compatible con pensión de invalidez, sí, señor. Lo sería. Profe, ¿y aplica lo mismo para la pensión de hijo inválido? No. Bueno, que pueda solicitar pensión por hijo inválido, teniendo pensión sanción y cotizando y que pida pensión por hijo inválido, sí lo puede hacer. Porque es que aquí la pensión sanción, ¿quién la reconoce? El empleador. El empleador, entonces son dos situaciones totalmente diferentes. Entonces, el de hijo inválido, ¿quién la reconoce? Pues Colpensiones lo reconocería. Ya. Claro, porque es que la pensión por hijo inválido es que yo esté cotizando, ya tenga mis 1.300 semanas, tengo un hijo inválido y pues yo quiero ir a cuidarlo. Entonces, Colpensiones me da una pensión. En cambio, aquí es una sanción porque no me afiliaron y porque me despidieron sin justa causa. Entonces,
dos situaciones totalmente diferentes. No, pero yo me refería a si pasaba lo mismo de que la pensión por hijo inválido se pueda pedir a la misma vez que otra pensión como la invalidez. No, no puede. Pensión por hijo inválido no puede pedir con pensión de invalidez. Porque ¿de qué origen sería la invalidez? Si es de origen común, no se puede. Si es de origen laboral, sí se puede pedir. Pero pensión de invalidez de origen común y pensión especial por hijo inválido no se puede, son incompatibles. Vale, pues. Bueno. ¿Cuál sería la tasa de reemplazo? Pues la misma que ya hemos visto. Si es del 2003, el 65 hasta el 85. Si es del 2004, 65.50. Si es 2005, el 65.50, pues por el 1.5. Y la base para liquidar, el IB. Lo único que nos cambia son los requisitos para causar tanto tasa de reemplazo como base para liquidar, son exactamente las mismas para todas las pensiones. Sin embargo, quiero que averigüen lo siguiente. Quiero que averigüen esta parte. La norma dice que la pensión se va a reconocer de forma que Proporcional. ¿Respecto de qué? Al tiempo de servicios. Al tiempo de servicio. Es decir, dependiendo de lo que usted haya trabajado, así mismo le van a reconocer la pensión. Entonces la pensión se la van a dar de forma proporcional. Necesito que ustedes averigüen en la jurisprudencia cómo se aplica eso de la proporcionalidad. ¿Listo? ¿Cómo se aplica esa pensión sanción de forma proporcional? Bueno, con esto terminamos las pensiones especiales y lo que es pensión. Entonces vamos a empezar con la base para liquidar. ¿Cuál es la base para liquidar las pensiones de ley 100? IBL. El IBL. El IBL es el ingreso base de liquidación. ¿Sí? Ingreso base de liquidación. En la ley 100 hay dos IBLs. IBL del artículo 36 e IBL del artículo 31. Del artículo 21, perdón. El artículo 36, ¿de qué trata? Régimen de transición. De régimen de transición. Entonces hay un IBL propio del régimen de transición y un IBL general de ley 100, que eso ya los vamos a ver. Miren lo que dice el IBL del artículo 36. El ingreso base para liquidar, es decir, ¿el qué? IBL. El IBL de la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior. ¿Quiénes son las personas del inciso anterior? Los que están en régimen de transición. Las del estado de transición. Las del régimen de transición, exactamente. Entonces, el IBL de la pensión de vejez de las personas del régimen de transición. ¿Que les falte qué? Menos de 10 años para adquirir el derecho. ¿Y qué es eso de faltarle menos de 10 años para adquirir el derecho? Al tiempo de la vigencia de la ley 100. No, todavía no. Okay. ¿Qué es que le falte menos de 10 años para adquirir el derecho? Que en el transcurso de esos 10 años complete los dos requisitos, tanto la edad como la semana. Exactamente. Entonces, que les falten menos de 10 años para causar el derecho. Es decir, que les falte la edad o que les falte la semana. Regálame un segundo.
Chicos, regálenme una espejuelita, por favor. Regálame un segundito, ya me vuelvo a conectar, que es que tengo una audiencia de conciliación y no me... Profesor, tenía audiencia, se le olvidó. Pero me cae. Lavaré los platos mientras entra el